reanudaremos la sesión. En esta segunda mitad quiero mostrarles el desarrollo del Estado Nacional en los tres países que después de la China son hoy los más poblados del mundo: la India, los Estados Unidos e Indonesia. En ese orden son el segundo, el tercero y el cuarto más grandes en población, y por lo tanto merecen por lo menos una mención de unos minutos en esta recapitulación sobre la consolidación del Estado moderno. Además, pudiendo equivocarme muy fácilmente, me imagino que la historia de la consolidación del Estado moderno en los Estados Unidos, país tan rodeado aquí, es algo prácticamente desconocido. Muchas veces, y es lo normal en la historia de la humanidad, nosotros odiamos lo que conocemos solo de oídas, lo que conocemos por lo que creemos que es un ente, una institución o una persona. Y pocas veces esos odios, esas aversiones, están bien fundamentadas. Este curso no es de ninguna manera una propaganda en favor de una teoría u otra. Yo simplemente quiero mostrarles una cantidad relativamente grande de datos concretos, documentales, empíricos, etcétera, para que ustedes mismos de forma autónoma se hagan su propia versión sobre estos problemas. Los Estados Unidos constituyen hoy la segunda economía más importante del mundo después de la China, y durante los últimos, digamos, 70 años han sido la potencia dominante y por lo tanto siempre odiada y admirada simultáneamente en todos los rincones del globo. Estos sentimientos encontrados de odio, amor, admiración, repulsión son los más usuales en la historia de la humanidad. O sea, no es nada nuevo. Lo mismo pasó con Gran Bretaña en el siglo XIX, con Francia hasta el siglo XVIII, con el Imperio Romano en viejas épocas. Es la misma impresión que se tiene de algo que quisiéramos alcanzar, pero que creemos que es el principal obstáculo para nuestras intenciones. Algo similar ha ocurrido con los Estados Unidos. Este país, estimado público, es el caso, yo diría, más o menos típico de la constitución de un Estado sin una teoría que lo haya fundamentado de antemano. Esto quisiera dejar mencionado porque creo que es un dato importante. No es el caso de Francia, que siempre ha sido acompañado por un desarrollo muy importante de sus intelectuales. Menciono, por ejemplo, el florecimiento de la Ilustración en el siglo XVIII, o el caso de Gran Bretaña, que ha dado pensadores muy conocidos como Bacon, Hobbes, Locke, para nombrar solamente los tres primeros, sino que aquí realmente lo que se ha hecho en Estados Unidos es adoptar ideas ajenas que provienen de diferentes fuentes. Y esa manera de construir un Estado sin una gran teoría que lo respalde, etc., vamos a ver que también puede dar resultados más o menos aceptables. Los Estados Unidos es hoy el tercer país más grande de población del mundo, en estos momentos con 339 millones de habitantes y una superficie que supera un poquito los 9 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, está bien, con
con China, Rusia y Canadá, y el Brasil, uno de los países más extensos de este planeta. Los Estados Unidos, estimado público, no cuentan con una gran historia cultural. Si nosotros, por ejemplo, fuésemos turistas culturales con una buena bolsa de dinero, generalmente nosotros preferiríamos visitar Francia, España, Italia, Egipto, la China, la India, etc. Y no necesariamente los Estados Unidos, porque sus testimonios culturales son, en primer lugar, muy nuevos y, en segundo lugar, bastante aburridos, o sea, unos muy iguales de otros. Es una sociedad que ha construido un orden social muy similar en los 50 estados que hoy constituyen esa nación. La historia es también bastante aburrida, por eso la podemos hacer rápidamente. La región de los Estados Unidos ha estado ocupada en la prehistoria por muchos pueblos cuyos descendientes, los pieles rojas, todavía tienen algunas poblaciones más bien de carácter pequeño y testimonial en ese país actualmente, o están encerrados en reservados, algunos bastante grandes, otros muy pobres y modestos. Esa población original, y por eso es el gran problema de que no es fácilmente comparable a lo que ha ocurrido en el área andina o en México, esas poblaciones siempre fueron nómadas, o sea, nunca establecieron ciudades, centros urbanos, nunca establecieron estados en el sentido estricto de la palabra. Eran tribus de recolectores y cazadores que evidentemente ocupaban una gran área en todos los estados actuales, en los 50 de los Estados Unidos, se pueden rastrear poblaciones que arrogantemente podríamos llamar prehistóricas, o sea que no tienen una historia documentada en todos los estados. Sin embargo, esas poblaciones no lograron constituir una sociedad relativamente grande, una sociedad que también numéricamente hubiese podido prestar resistencia a los colonos europeos. Los colonos europeos llegaron mucho más tarde que en las regiones colonizadas por Portugal y por España. En 1607, estimado público, viene la primera colonización británica en el estado que hoy se denomina Virginia. Ese estado se llama así Virginia, el estado virgen o de la reina virgen, en homenaje a la reina Isabel I, que ella misma tenía un gran honor en llamarse la reina virgen. La fundación en realidad de la primera colonia grande, importante, es de unos años posteriores. En 1620 llega un barco en la historia de los Estados Unidos muy famoso, el Mayflower, Flor de Mayo, y este Mayflower trae unos 100 colonos de religión puritana protestante, disidentes de la Iglesia Anglicana del Reino Unido, de Gran Bretaña y Escocia. Esto es muy importante, estimado público, porque la colonización de lo que hoy es los Estados Unidos ocurrió de una manera diferente a la española y portuguesa. Podemos discutir si ha sido mejor o peor, no vamos a hacer ningún juicio aquí ético sobre la calidad de las colonizaciones, pero esta ha sido fundamentalmente una colonización de individuos
de individuos que no querían, como los españoles, reunir una gran fortuna, colonizar un territorio para explotar a la población, sino que eran puritanos protestantes que querían vivir fuera del control de la iglesia anglicana y de los reyes de Inglaterra. O sea, tenían una motivación personal, no una motivación colectiva, como ha sido el caso de la colonización española y portuguesa. Individual significa que no ha habido, como en el caso de España, un barco enviado por los reyes de España, como ha sido el caso de Colón y las expediciones posteriores, sino que han sido individuos en general, con una excepción que vamos a verla, han sido individuos que huían del régimen para ellos opresivo de la Gran Bretaña del siglo XVII adelante. Esto está documentado en el caso de esta casi primera expedición colonizadora con el barco Mayflower en 1620. Este barco llega al estado que hoy se denomina Massachusetts, en el noreste de los Estados Unidos, cuya capital, Boston, es relativamente conocida. Y estos señores, en el momento de desembarcar, firman un convenio entre sí, que se llama el Pacto del Mayflower, o en inglés el Mayflower Compact. Y este pacto es muy interesante, tiene muy pocas palabras, muy pocas líneas, pero es muy diferente a lo que podríamos inferir de la mentalidad y de las intenciones de los exploradores y colonizadores españoles y portugueses. En primer lugar, estos tipos deciden conformar desde el primer momento, cito textualmente las palabras del Pacto del Mayflower, un cuerpo político civil. Era gente con alguna cultura, de ninguna manera quiero decir que eran intelectuales o algo así, pero al ser disidentes, perseguidos por la iglesia anglicana, muchos de ellos ex-convictos de cárceles, ellos tenían alguna pequeña formación educacional, no muy grande, ninguno. Está a la lista completa de los 104 primeros colonos de su vida, en parte constituyen todavía hoy esas familias la clase alta de la región de Massachusetts y alrededores. Sí, por ejemplo, la famosa familia Cabot Lodge, que se ha distinguido en la diplomacia hasta hoy, proviene de estos primeros colonos. Estos primeros colonos reconocen nominalmente la soberanía del soberano de Gran Bretaña, reconocen esa soberanía, pero ellos se organizan como un gobierno autónomo, es decir, un gobierno cuyas autoridades son elegidas por ellos, y ellos se dotan a sí mismos de códigos de conducta y de códigos legales. Es decir, conforman, al contrario de toda la colonización española y portuguesa, ellos constituyen un gobierno autónomo. No quiero decir de ninguna manera, estimado público, que ellos pretenden una utopía perfecta, un gobierno maravilloso, nada de eso. Simplemente son refugiados religiosos muy convencidos de que ellos además tienen la verdad religiosa, muy convencidos. Eso aparece en las líneas del encabezamiento de este pacto del Mayflower, pero ellos tienen un motivo que aparece en ese documento, y dos motivos que aparecen en ese documento, muy distinto a lo que conocemos de la colonización española y portuguesa.
Ellos quieren el bienestar general de ellos mismos. Ellos quieren ser felices. Ellos quieren prosperar económicamente por esfuerzo propio, sin esperar nada de las autoridades británicas. Y segundo lugar, ellos quieren componer un gobierno autónomo. Y aquí viene un aspecto típico hasta hoy de la mentalidad norteamericana. Son pragmáticos. Ellos no dicen estar contra el gobierno británico, pese a que el gobierno británico en la madre patria, que podríamos llamarla, los persigue. No, ellos simplemente quieren estar al margen de las grandes líneas de la evolución histórica. Ellos quieren ser felices en su pequeña comunidad. El segundo punto, que es el más controvertido y el más complicado, la relación de esos primeros colonos con los habitantes originales de ese país, porque de eso depende la constitución del Estado Nacional, que en términos históricos, poco después, ya en el siglo XVIII, ya se declaran independientes con éxito, tiene que ver con la relación con los habitantes originales. Estimado público, en algunas regiones de este mundo, menciono justamente las que han tenido que ver con Gran Bretaña, Canadá, los actuales Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, los invasores, los llamaremos así, británicos, encontraron una población autóctona numéricamente muy pequeña. No encontraron de ninguna manera en estos territorios una civilización importante, como fue el caso de México, Mesoamérica y el área andina, sino que realmente se encontraron con poblaciones nómadas que no tenían tampoco idea de la ocupación de un espacio y no tenían naturalmente idea de los límites de cada comunidad aborigen, no tenían idea. Entonces eran comunidades itinerantes. Los nombres de ellas han pasado a la historia, los iroqueses, los sioux, los apaches, en fin, muchos nombres inmortalizados por la literatura posterior. No hay duda, como en el caso de los tupi-guaraníes en territorio sudamericano, que eran pieles rojas imbuidos de un gran sentimiento de libertad, de no sometimiento a ninguna autoridad, y también, lo que se dice hasta hoy, gente que respetaba la armonía con la naturaleza. O sea, habían constituido lo que podríamos llamar una protocivilización que seguramente tenía elementos que hoy en día podemos calificarlos de progresistas y de ejemplares. Pero en el siglo XVII, cuando estos aborígenes entran en contacto con los colonos de habla inglesa, estaban naturalmente en una situación claramente, en términos militares, inferior. No constituían una confederación de etnias, eso nunca hubo, y por lo tanto la política de los colonos de ganar territorio y avanzar de la costa hacia el oeste nunca tuvo una resistencia realmente muy sólida. El avance hacia el oeste es lo que ha caracterizado a los Estados Unidos. En toda la literatura pueden ver ustedes, la marcha hacia el oeste fue relativamente exitosa porque conquistaron un territorio con muy baja densidad poblacional, pero al mismo tiempo un territorio muy rico en recursos naturales. Petróleo, posteriormente descubierto, hasta hoy uno de los principales productores de ese elemento, los Estados Unidos, tierras agrícolas muy buenas,
Todavía los Estados Unidos hoy son los primeros productores mundiales de cereales. Y en general un clima templado que no tenía ni los excesos del trópico ni tampoco los del territorio canadiense al norte muy frío. O sea, estos colonos, sin saberlo, realmente tocaron un territorio muy rico en recursos y muy pobre en asentamientos humanos. Entonces, el sometimiento del territorio y el desplazamiento o la aniquilación en algunos casos de los aborígenes fue una tarea relativamente fácil. Estimado público, no solamente colonos británicos, sino también de otras nacionalidades notaron la calidad de ese territorio y empezaron a colonizarlo, pero sin el éxito de los británicos. Por ejemplo, los españoles fueron los primeros que pisaron este territorio en 1513, o sea, muy tempranamente. Juan Ponce de León conquistó la Florida y le dio el nombre que hoy todavía tiene ese estado de los Estados Unidos. Con alguna seguridad ustedes han oído hablar de Miami, de la vida de los latinoamericanos. En Florida tiene la mayor cantidad de latinoamericanos, y de de algunas cualidades asociadas a ese territorio, los concursos de belleza, en fin, y la vida sobre todo del ocio, para lo cual ese estado lleno de playas, selvas, reservas naturales, cocodrilos y otras cosas, ese estado es ideal para la cultura de la diversión. Pero no solamente allí, los españoles, partiendo de su gran virreinato de México, se dedicaron a colonizar lo que hoy es el sur, sobre todo el sudoeste de los Estados Unidos. Quisiera mencionarles, porque es esto, me imagino, poco conocido, que algunos de los estados más prósperos de los actuales Estados Unidos y más poblados, como California, con cerca de 50 millones de habitantes, y Texas, con cerca de 40 millones, pertenecían al imperio colonial español. Lo mismo los estados que curiosamente hasta hoy llevan nombres españoles, aunque los propios estadounidenses ni siquiera saben que estos nombres son de origen español. Aparte de Nevada y Texas, que en el fondo es Texas, ellos, los españoles, colonizaron Arizona, territorio árido, Nevada, muchas nevadas, Utah, un nombre indígena, Colorado, la tierra era de color rojo, etc. Son una serie de estados, muchos de ellos muy prósperos actualmente. ¿Qué sería, estimado público, de los Estados Unidos hoy sin Texas y California? Perderían un tercio de toda su población y los estados más prósperos. En 1773, o sea, muy tempranamente, estimado público, estalla el primer motín contra el gobierno colonial, y ese primer motín, el llamado motín del té, en la ciudad de Boston, nos da la pauta de la mentalidad norteamericana hasta hoy. No estalla porque los británicos son malos, porque ellos tienen ideas de independencia, porque ellos creen en la soberanía del pueblo que tiene que darse su